Hola, vamos a por el apartado 2.3 en el que voy a presentar las leyes de Newton y voy a dar los pasos a seguir para resolver problemas de dinámica. Ya sabemos que la dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las causas que lo producen. Las leyes de Newton serán la pieza clave de la dinámica, porque establecen la relación entre las fuerzas que se aplican a un cuerpo y su movimiento. Toda la dinámica se basa en la aplicación de estas leyes. Y cuando resolvemos problemas de dinámica, lo hacemos aplicando las leyes de Newton. Vamos a conocerlas. La primera ley de Newton dice que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, o la resultante de las fuerzas que actúan es cero, el cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose con velocidad constante. Es decir, si el cuerpo estaba en reposo, seguirá en reposo, y si se movía con velocidad constante, seguirá moviéndose con velocidad constante. Esto, repito, siempre que no apliquemos fuerzas sobre un cuerpo o que apliquemos fuerzas que se anulen entre ellas. Por ejemplo, si dos personas empujan una mesa en sentidos contrarios y con la misma fuerza la mesa no se moverá, porque las fuerzas se anulan. A esta primera ley también se la conoce como ley de inercia. Entendemos por inercia la resistencia de los objetos a modificar su estado de reposo o de movimiento. Por ejemplo, imaginar que vamos en un coche que se mueve con velocidad constante y de pronto frenamos bruscamente. Nuestro cuerpo se va hacia adelante porque tiende a seguir con la velocidad que llevaba. Vamos a por la segunda ley de Newton. Esta nos dice que si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no es nula, éste experimenta una aceleración paralela y del mismo sentido que la fuerza resultante, y cuyo valor es fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, si sobre un cuerpo se ejerce una o varias fuerzas que no se anulen entre ellas, el cuerpo se acelera. Si hay una fuerza resultante distinta de cero, habrá aceleración. Y podemos afirmarlo a la inversa. Si hay aceleración es porque hay una fuerza resultante distinta de cero. Con la expresión fuerza igual a masa por aceleración, relacionamos la fuerza con el efecto que tiene sobre el movimiento, que es el de acelerar los objetos. Además, esta es una relación entre vectores. El vector fuerza es igual a la masa multiplicada por el vector aceleración. Esto indica que la fuerza resultante y la masa están en la misma dirección y en el mismo sentido porque son proporcionales y la constante de proporcionalidad, m, en este caso es siempre positiva. Esto significa que si yo ejerzo una fuerza horizontal y hacia la derecha sobre el libro que tengo en la mesa, el libro se moverá horizontalmente y hacia la derecha. No puedo hacerlo en otra dirección ni en otro sentido, y si lo hace es porque está interviniendo alguna otra fuerza con la que no contaba. Si nos fijamos en la expresión fuerza igual a masa por aceleración, también podremos deducir la primera ley. Si la fuerza resultante sobre un cuerpo es cero, la aceleración también será cero. ¿Qué significa que la aceleración es cero? Pues que si el cuerpo estaba en reposo, seguirá en reposo, y si se movía con una velocidad determinada, seguirá moviéndose con esa velocidad, ya que al no haber aceleración no puede haber cambio de velocidad. Por último, aunque escribamos con frecuencia la segunda ley como fuerza igual a masa por aceleración, en realidad queremos decir que la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. De ahí que sea más correcto escribir. A partir de esta expresión también podemos saber a qué equivale un newton de fuerza. Dijimos en el apartado 2.1 que la unidad de fuerza era el newton. Pues bien, si la fuerza es igual a la masa por la aceleración, la unidad de fuerza, el newton, deberá ser igual a la unidad de masa, el kilogramo, multiplicada por la unidad de aceleración, metros partido segundo cuadrado. Con lo que tendremos que un newton equivale a un kilogramo por metro partido segundo cuadrado. La tercera ley de Newton dice que las fuerzas siempre actúan por pares iguales y opuestos. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, éste ejerce una fuerza igual y de sentido contrario sobre A. A estas fuerzas se las conoce como acción y reacción, de ahí que la tercera ley de Newton también se llame ley de acción y reacción. Ojo, uno puede pensar que si la acción y la reacción son iguales y de sentido contrario, deberían anularse. No lo hacen. Y esto se debe a que se aplican sobre cuerpos distintos. Vamos a ver esto con un ejemplo. Imaginemos a un niño con patines frente a una pared. El niño empuja fuerte la pared, acción,
y la pared le responde con una fuerza igual y de sentido contrario, reacción. Las dos fuerzas son iguales, pero la que hace el niño se ejerce sobre la pared y lógicamente la pared no se mueve. Sin embargo, la fuerza que hace la pared se ejerce sobre el niño, que sí puede moverse y de hecho lo hace hacia atrás. Acción y reacción son iguales y de sentido contrarios, pero se aplican a objetos diferentes, por eso no se anulan. Bueno, una vez que hemos presentado las leyes de Newton, vamos a ver los pasos que debemos seguir para aplicarlas a un problema. Enuncio aquí los pasos y a continuación pongo un ejemplo para que estos pasos queden claros. Primero, dibujamos todas las fuerzas que intervienen en el problema. Ya sabéis que soy muy pesado con lo de hacer dibujos a la hora de resolver problemas en física. Aquí no es que sean necesarios, es que son imprescindibles. Sin ellos, olvidaos de hacer bien un problema de dinámica. En segundo lugar, establecemos cuáles van a ser el eje X y el eje Y en nuestro problema. Podemos elegirlos como queramos. La práctica nos enseñará cuál es la mejor elección. Si alguna de las fuerzas que hemos dibujado no coincide con los ejes, deberemos descomponerla. Esto se hace como expliqué en el vídeo del apartado 2.1. En tercer lugar, aplicamos la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, a cada eje por separado. Con esto tendremos las ecuaciones fundamentales de nuestro problema. Y ya por último, solo queda resolver las ecuaciones para obtener lo que nos pidan. Vamos a ver un ejemplo para ilustrar lo fácil que es esto. Tenemos un cuerpo de masa m sobre una superficie horizontal. Tiramos de él hacia la derecha con una fuerza F horizontal. Y el problema nos dice que también hay fuerza de rozamiento. No nos pide nada porque la intención aquí es mostrar los pasos a seguir para resolver el problema, independientemente de lo que me pidan. Los pasos son los mismos. El primer paso era dibujar las fuerzas que intervienen. Dibujamos el peso. El problema no dice explícitamente que haya peso, pero si el cuerpo tiene una masa, la Tierra ejercerá una fuerza sobre él y por lo tanto el peso interviene. Como ya expliqué en el vídeo del apartado 2.2, el peso está contenido en una recta vertical y apunta hacia abajo. Puesto que el cuerpo se apoya en una superficie, ésta ejercerá una fuerza sobre el cuerpo, a la que llamamos fuerza normal. Si esta fuerza no existiera, nada impediría que el cuerpo atravesara la mesa y cayera, puesto que nada compensaría el peso del cuerpo. La fuerza normal es perpendicular a la superficie y apunta hacia arriba. Luego está la fuerza que dice el problema que ejercemos, F, que es horizontal y hacia la izquierda. Y por último está la fuerza de rozamiento. El problema nos dice claramente que hay rozamiento. Como expliqué en el vídeo del apartado 2.2, el rozamiento es paralelo a la superficie y en sentido contrario al movimiento, con lo que en este ejemplo irá hacia la izquierda. Pues ya están todas las fuerzas dibujadas. Vamos a por el segundo paso. Este es muy sencillo. Dibujo el eje X y el eje Y para mi problema. Puedo elegirlos como yo quiera. Aquí he decidido tomar el eje X como el eje horizontal, con sentido positivo hacia la derecha, y el eje Y vertical, con sentido positivo hacia arriba. Tenéis los ejes en la parte izquierda de la figura. El tercer paso consiste en aplicar la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, a los dos ejes. Empezamos por el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Mirando el dibujo lo sé fácilmente, por eso es imprescindible hacer el dibujo. En el eje X tenemos F en sentido positivo y la fuerza de rozamiento en sentido negativo. La segunda ley de Newton en el eje X será entonces F menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Aceleración en el eje X. Vamos ahora con el eje Y. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? La normal, positiva porque va hacia arriba, y el peso, negativo porque va hacia abajo. Pues la normal menos el peso debe ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Fijaos cómo tenemos suma de fuerzas en cada eje igual a la masa por la aceleración en cada eje. Pues ya está, ya hemos hecho lo más importante. Ahora solo quedaría despejar estas ecuaciones para obtener lo que nos pide el problema. Esto es lo más sencillo, os lo aseguro. Para empezar, estas ecuaciones se pueden simplificar casi siempre. Fijaros en este caso. En el eje Y no va a haber aceleración. Si tiramos del cuerpo hacia la izquierda, se moverá hacia la izquierda.
pero el cuerpo no va a elevarse ni a atravesar la superficie de apoyo. En el eje Y no hay movimiento, con lo cual A sub I, la aceleración en el eje Y, será 0. Si esto ocurre, la normal menos el peso será igual a 0. Y pasando el peso al otro lado de la ecuación, obtenemos que la normal es igual al peso. Si recordáis, en el vídeo del apartado 2.2 dije que el valor de la normal depende del problema. En este ejemplo, la normal coincide con el peso. En este ejemplo, no lo hace siempre. Este es un dato muy importante. También en el apartado 2.2 dije que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Como la normal es igual al peso en este problema, la fuerza de rozamiento será igual al coeficiente de rozamiento por el peso, o lo que es lo mismo, al coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad. Podemos sustituir este valor para la fuerza de rozamiento en la primera de las ecuaciones, de manera que F menos el coeficiente de rozamiento por m por g es igual a la masa por la aceleración. Y con esta ecuación podríamos responder a cualquier cosa que nos pidiera el problema. Si pide la aceleración, el problema nos dará la fuerza, el coeficiente de rozamiento y la masa. Puede ocurrir que el problema nos pida la fuerza, pero en este caso nos daría la aceleración como dato. Incluso podría pedirnos el coeficiente de rozamiento, pero nos daría la fuerza y la aceleración. Como veis, el cuarto punto consiste simplemente en despejar las expresiones para obtener lo que nos pidan. La clave está en los tres primeros pasos: dibujar las fuerzas, indicar los ejes de coordenadas y aplicar las ecuaciones de Newton a cada eje. No preocuparos porque el resto de vídeos de este tema 2 van a estar dedicados a resolver problemas diferentes de dinámica, y en cada uno de ellos insistiré en todos estos pasos. Un par de apuntes finales y acabamos. Primero, ¿cómo deberíamos proceder si en nuestro ejemplo hubiera dos cuerpos en lugar de uno? Pensar, por ejemplo, en dos masas unidas por una cuerda y tiramos de una de ellas con una fuerza. Los pasos son los mismos, pero hay que dibujar las fuerzas para cada masa y escribir las ecuaciones de Newton para cada masa. Segundo, puede ocurrir que un problema de dinámica con fuerzas no nos pida ni la fuerza ni la aceleración, sino, por ejemplo, una distancia, un tiempo, una velocidad inicial. Eso no aparece en las leyes de Newton. En este caso, utilizamos el proceso anterior para obtener la aceleración del sistema. Y con ella, y el resto de datos que nos dé el problema, resolvemos un problema de cinemática, es decir, un problema del tema 1. Fijaros cómo la aceleración es el término que conecta los problemas de dinámica, con fuerza igual a masa por la aceleración, con los problemas de cinemática, donde la aceleración aparece en las expresiones del movimiento rectilíneo acelerado. Resolveremos problemas de este tipo, no preocuparos. Pues esta es toda la teoría del tema 2, a partir de ahora resolveremos problemas. Un saludo y hasta pronto.